Bien, mis hermanos, este es nuestro quinto mensaje de nuestra serie Construyendo un Hogar Piadoso. Y por amor a las personas que nos visitan, estamos reflexionando hoy sobre la enseñanza bíblica acerca de la influencia del ejemplo paterno sobre la vida de los hijos. En la entrega anterior de este mismo tema, consideramos ya algunos principios fundamentales en torno a esta misma enseñanza, y estos son principios, hermanos, que nos ayudarán a sostener la edificación de nuestro hogar piadoso. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana es amplificar un poco más este mismo tema, estos mismos principios generales. Vamos a afianzar aún más este principio de que los hijos imitan a los padres. Vamos ahora a la Escritura para observar el caso de un hombre creyente, pero que, como todo hombre sobre la tierra, tenía sus debilidades. Dichas debilidades que, como ejemplo directo sobre sus hijos, terminaron replicándose en él. Este fue el caso de Abraham y su hijo Isaac. En Génesis capítulo 12, versos del 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, o sea, su esposa: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Todos sabemos, mis hermanos, que Abraham fue un hombre creyente. Fue un hombre, gran hombre de fe. Sin embargo, tenía un problema: la mentira. Observemos otro pasaje, en el capítulo 20 de Génesis, versos del 1 al 5. Abraham ya viene de aquí, de este lugar. De allí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Ahora, mis hermanos, con este segundo pasaje vemos más que un desliz en la vida de Abraham. Más que una mentira ocasional, al parecer ya este asunto de la mentira era un asunto habitual en Abraham. Porque lo que estamos viendo en la Escritura es que Abraham en 2 ocasiones consecutivas cometió un grave error. ¿Cuál fue el error de Abraham? El error de querer resolver un posible problema a través de la mentira. Y digo posible problema, mis hermanos, porque el problema aún no se había presentado, pero Abraham ya había suponido que sucedería. Y es paradójico, mis hermanos, que del mismo que se dice salió por fe de la tierra de su parentela, una tierra que no conocía, ahora se nos dice que aparentemente un problema de ansiedad acerca de su futuro le hizo suponer algo que le iba a acontecer al llegar a esa tierra, por lo que recurrió a la mentira. Ahora, usted quizás diga, pero Sara, su esposa, sí era su media hermana, ¿no? Los que están más familiarizados con la palabra. Sí, pero esta fue una media verdad. Y como media verdad se completó la mentira. La intención de Abraham era comunicar algo que no era cierto, era dar a malentender algo que era completamente errado. Y en este caso Abraham mintió para resolver un posible problema. Y ahora quizás se pregunte, bueno, ¿cómo este relato de las Escrituras afirma este principio que hemos venido diciendo, de que los hijos imitan a los padres? Bueno, porque este hábito pecaminoso de Abraham tuvo sus respectivas repercusiones en la vida de su hijo Isaac, quien de manera exacta imitó a su padre, un padre creyente,
Vamos a Génesis capítulo 26, versos del 6 a 7. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Isaac responde: es mi hermana. Aquí está el hijo de Abraham, mis hermanos, replicando el mismo patrón de conducta. Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Sí? Ahora, con toda seguridad, mis hermanos, nosotros podemos inferir que Abraham jamás de los jamases se dispuso a enseñar a su hijo en la mentira. Jamás se sentó con él y le instruyó el ABC de la destreza de mentir. De hecho, es muy posible que, como todo padre, muchas de las veces Abraham tuvo que disciplinar a su hijo por causa de la mentira. Pero pese a todo esto, mis hermanos, Isaac aprendió del ejemplo de su padre Abraham. Abraham fue su maestro y fue su ejemplo algo determinante sobre la vida de su hijo. Cito nuevamente a J.C. Ryle: es casi imposible exagerar el valor y la importancia de dar el ejemplo apropiado a nuestros hijos. La instrucción, consejo u órdenes van a ser de poco provecho a menos que estén respaldados por el ejemplo de tu propia vida. Y hermanos, estos relatos del Antiguo Testamento, donde se nos habla del mal ejemplo de David sobre sus hijos, de Abraham sobre sus hijos, del mal ejemplo de Jacob sobre sus hijos, del sacerdote Elí sobre sus hijos y de otros más, no fueron escritas, mis hermanos, para entretenernos en estas fascinantes historias, sino más bien, mis hermanos, nos fueron dadas para ofrecernos a nosotros, los padres cristianos, una lección tangible, un cuadro visual de que el mal ejemplo aún de verdaderos padres cristianos puede arruinar todos sus esfuerzos, puede derrumbar todas sus buenas intenciones y guiar a sus hijos en una dirección opuesta. Esto debe de estar muy claro en ustedes, mis hermanos, padres que están haciendo algo para revertir esos días malos en sus hijos. ¿Qué dice 1 Corintios 10:11? Y estas cosas les acontecieron. ¿A quiénes? A Abraham, Jacob, Elí, David. ¿Para qué? Como ejemplo. Y están escritas, dice la palabra, ¿para quiénes? Para amonestarnos a nosotros quienes hemos alcanzado los fines del siglo. Hermanos, ustedes son quienes han alcanzado los fines del siglo y son precisamente a ustedes a quien se les amonesta, y son a ustedes, padres cristianos, especialmente a quien se les advierte de este peligro y de las trágicas consecuencias de un mal ejemplo, aún dentro de los mismos hogares cristianos. Y mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, hermana, que al leer estas historias te justifiques a ti mismo diciendo: bueno, si esto le pasó a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué se puede esperar de mí? No están para que en sus fallas diga: bueno, si esto le sucedió a Abraham, que fue un hombre de gran fe, ¿qué se espera de mí? Si le pasó al sacerdote Elí, ¿qué se espera de mí? Mis hermanos, no es para esto. No es para que usted se justifique. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11:16: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Estas historias están allí, mis hermanos, para advertir a los padres y a las madres cristianas de las trágicas consecuencias del mal ejemplo, para advertirnos que un hijo puede terminar en el valle de la desesperación y en el desierto de la angustia, aun cuando sus propios padres caminaron por los valles delicados y aguas de reposo. Así que antes de hallar tropiezo, mis hermanos, en estas historias, usted debe ser movido al sentido opuesto del camino. Usted debe escudriñar los caminos que estos padres creyentes caminaron antes que usted y ser advertido del final trágico, que de no evitar los mismos pasos, mis hermanos, ustedes obtendrán los mismos resultados.
Así que de ninguna manera puede hallar aquí una excusa para pecar, sino más bien encontrar un aliciente para que te alejes del pecado. Porque tus hijos te imitan. Ahora, quiero hacerles alguna pregunta, mis hermanos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sorprendido de ver en alguno de tus propios hijos la réplica exacta de alguna actitud, conducta, gusto personal, gestos, incluso a lo mejor la manera de caminar o algún movimiento? ¿Te ha sorprendido, mis hermanos, que alguna vez lo has visto en tus propios hijos? ¿Por qué es así? Porque los hijos imitan a sus padres aún de diversas maneras. Y ahora conocer la respuesta, mis hermanos, a esta pregunta nos ayudará a comprender la manera en cómo ellos funcionan de manera interna. Así que de manera muy sencilla consideraremos al menos 3 razones principales por las cuales nuestros hijos nos imitan. Primera razón, por nuestra asociación directa y forzada. En primer lugar, nuestros hijos tienden a imitarnos porque durante gran parte de su vida nosotros somos su asociación obligada, somos sus modelos forzados. Ellos no tienen otra opción. Sus hijas no pueden ver cómo la hermana tal es una mujer piadosa que se somete a su marido, que lo trata con respeto. Ellas no lo pueden ver. Su hijo tampoco puede ver cómo el hermano tal ama a su esposa, la trata con delicadeza, cómo gobierna su casa con sabiduría. No lo puede ver. ¿Por qué? Ellos simplemente no viven allí. Nosotros somos su único patrón y modelo a imitar. Y esto, mis hermanos, es algo que trasciende. Porque aun cuando muchos de nosotros que de ninguna manera fuimos educados para repetir los patrones de nuestros propios padres, descubrimos en nuestra edad adulta que los estamos imitando. Estamos reaccionando como ellos, respondiendo como ellos. Incluso cuando algunas actitudes que nosotros despreciábamos o rechazábamos en ellos, nos vemos a nosotros mismos repitiéndolas con nuestros propios hijos. Escuché una anécdota de una mamá que cada vez que guisaba una chuleta de carne le cortaba las 2 puntas. Su niño le pregunta: mami, ¿por qué cada vez que vas a poner la carne en el sartén le cortas las 2 puntas? Dice: bueno, porque yo siempre vi a mi madre que así lo hacía. El niño va para con su abuela y le dice: abuela, ¿por qué cada vez que guisas una chuleta en el sartén le cortas las 2 puntas? Su abuela le dice: bueno, porque yo siempre vi a mi madre que así lo hacía. El niño va para con su bisabuela, que aún vive, y le pregunta: bisabuela, ¿por qué cada vez que guisabas una chuleta en el sartén le cortabas las 2 puntas? Bueno, porque no me cabía en el sartén. Y mis hermanos, tal como en esta historia, los padres jugamos un papel protagónico en la vida de nuestros hijos. Pero lo que es aún más increíble, mis hermanos, es que nuestro ejemplo puede sobrevivir por muchos años más y a través de algunas generaciones más, incluso mucho después de tu muerte. En el Salmo 61:5 dice David: tú, oh Dios, me has dado la heredad de los que temieron tu nombre. Y aquí David, en su debido contexto, no está pensando en una sola generación pasada, sino que David está hablando de esa bendición transferible que desde varias generaciones terminó con él, llegó hasta su vida. Así que, hermanos, madres, padres que me escuchan, el ejemplo, tu ejemplo, no solo afectará a tus hijos, sino que también es trascendental y de mayores repercusiones en la vida de futuros descendientes que muy posiblemente no conocerás, pero que tu ejemplo sí. Y como un ejemplo palpable, mis hermanos, de este principio que estamos enseñando, quiero compartirles una historia real de la trascendentalidad del ejemplo piadoso y del mal ejemplo sobre los hijos a través de las generaciones postreras. Esta es la historia de Jonathan y Sarah Edwards. Dios usó a Jonathan y a Sarah hace poco más de 250 años para traer el avivamiento a la parte oriental de Estados Unidos.
Jonathan y Sara, su esposa, se comprometieron al Señor. Y la herencia cristiana de ellos fue trazar en sus sucesores de varias generaciones. Ellos comenzaron su matrimonio sentando un firme cimiento y una visión de un hogar cristiano lleno de hijos fieles. Dios les dio 11 hijos y ellos se los devolvieron al Señor. Así que hace algún tiempo se realizó un estudio de su descendencia llamado 5 generaciones de luz. Hablamos de las generaciones de Jonathan y Sara. Los números exactos no se saben, pero las estadísticas reportadas a continuación nos dan a entender la influencia que tuvo este matrimonio sobre sus hijos. De 5 generaciones de descendientes de Jonathan se pudieron contar 729 hombres. De estos 729 hombres, por lo menos 200 de ellos llegaron a convertirse en predicadores. 65 fueron maestros en varias escuelas bíblicas. 13 de los descendientes fueron presidentes de universidad. 60 fueron autores Muchos de ellos trabajaron en el servicio público, contando así a más de 100 que ejercieron el derecho o fueron elegidos como jueces. Además, 60 de estos hombres se titularon como doctores y hubieron unos cuantos que fueron elegidos senadores y gobernadores. Y de alguno de estos fue vicepresidente en los Estados Unidos. Todos estos hombres fueron descendientes de una sola pareja que se consagró a criar a sus hijos para Dios. Todos estos. Pero también se realizó otro estudio, mis hermanos, el cual titularon 5 generaciones de obscuridad. Y este fue sobre una descendencia impía. Y vale la pena fijarnos, mis hermanos, que en este mismo estudio demuestra los resultados, los trágicos resultados cuando nos negamos a realizar nuestras responsabilidades como padres. Este fue Max Juk y su hermano. Estos se casaron con 2 hermanas. Ellos no fueron cristianos y rechazaron la enseñanza de la Biblia. Más bien, ellos optaron vivir egoístamente y escoger su propio camino. Dentro de las 5 generaciones descendientes de estos hombres, sumaron 1026 personas, incluyendo a las mujeres. De estos descendientes, 300 murieron antes de tiempo a causa de haber llevado una vida dura. 140 de ellos fueron encarcelados en un promedio de 13 años cada uno. Y 190 mujeres de su descendencia fueron prostitutas. Además, alrededor de 100 de los descendientes de estos 2 hermanos fueron alcohólicos. Según los datos del estado de Nueva York, y esto para el año de 1900, cuando el dólar tenía mucho más valor, el costo de cuidar a tantas personas descarriadas costó $1.200.000 para el estado. ¿Cuán diferente, mis hermanos, para el primer grupo? Y con justa razón, dice Proverbios 14, la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta para ella. Hermanos, la influencia del ejemplo no solamente terminará con nuestros hijos, sino que este puede extenderse hasta nuestros nietos, hasta nuestros bisnietos, por muchas generaciones más. Así que, por el impacto de nuestro ejemplo, mis hermanos, nosotros especialmente deberíamos redoblar la seriedad y la manera en cómo nos conducimos delante de nuestros hijos. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Porque si pudiera trazarse el estudio genealógico después de nosotros, podría ser una gran bendición o verdaderamente alarmante. Una de las razones por las que Moisés fue llamado fiel sobre la casa de Dios fue porque este varón no solo se preocupó por proveer a la multitud que dirigía en el presente. La multitud que Dios le confió, no solo se preocupaba por ellos. Dice, de acuerdo a Números 27:16, se nos dice que su preocupación por el pueblo de Dios se extendía al futuro y deseaba que Dios levantara a un varón para que dirigiera a estas futuras generaciones después de su muerte. Y que ellos no terminaran como ovejas sin pastor. Moisés estaba preocupado no solo por lo que tenía, sino por los que saldrían después de estos. Porque entonces, mis hermanos, de acuerdo a este principio de fidelidad,
podemos decir que el camino de los padres fieles no termina con solo preocuparse por ser ejemplo a los hijos del presente, sino el entender que su ejemplo se extenderá por muchas generaciones más. Papá, mamá, ¿quieres ser contado como un padre fiel? Debes saber esto: tu ejemplo no terminará con tus hijos, sino que se extenderá en tus nietos, se extenderá en tus bisnietos y muchas generaciones que tú no te imaginas. Nos preguntábamos hace un momento, ¿por qué los hijos imitan a sus padres? Segunda razón: por un ciclo hereditario de semejanza e imagen caída. No solamente ellos aprenden de nosotros como nos ven, sino que también hay algo ya intrínseco en su corazón. Nuestros hijos se parecen a nosotros físicamente y también muchas de las veces se parecerán a nosotros internamente. Y esto último ciertamente es un misterio, mis hermanos. Y para traer algo de luz de esta segunda razón, quiero compartirles una anécdota personal. En una ocasión, mi esposa comenzó a dar a nuestras hijas ese tipo de instrucciones enardecidas para poner inmediatamente en orden la casa. A lo que nuestras hijas inmediatamente se levantaron y empezaron a recoger sus muñecas, sus carritos, sus casitas. Pero una de ellas, de quien se dice es la misma imagen de su padre, precisamente en ese momento se puso de pie, fue tranquilamente a la cocina, se sirvió un vasito de agua y despistadamente regresó a la sala y medio acostada se sentó sobre el sofá, como si las cosas no se estuvieran poniendo color de hormiga con la mamá. Al verla, mis hermanos, me sorprendió y pensé: ella no solo posee mi misma imagen hermosa, sino también mi semejanza. ¿Cuándo aprendió eso de mí? ¿Cuándo me vio en mi infancia haciendo lo mismo? ¿Cuándo me vio servirme un vaso de agua como si nada pasara para sentarme a contemplar al resto de la familia trabajando? Muchas veces mi mamá me regañó por eso y ella se los puede platicar. Muchas veces mi mamá me regañó por eso, porque traía un vasito de agua cuando todos estaban trabajando. Pero ella, mis hermanos, jamás lo vio, jamás me vio haciendo esto. Y me pregunté yo, ¿cómo puede ser tan parecida a mí aún en eso? Una respuesta a esta gran incógnita la encontramos en Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, atención, y engendró, ¿quién? Abraham, un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Como podemos observar, mis hermanos, de Set no se dice que heredó la imagen y semejanza de Dios, sino la semejanza e imagen de su padre Adán. A partir de la caída, mis hermanos, esa imagen y semejanza buena de Dios habría de transmitirse genéticamente, hereditariamente, a través de todas nuestras generaciones, pero ahora de una manera distorsionada y pervertida. Y es por esto, mis hermanos, lo que se originó en el Edén, que algunos de nuestros hijos son muy parecidos a nosotros. Por lo que podemos decir que el hecho de que nuestros hijos se parezcan a nosotros físicamente y personalmente es una evidencia clara de la transmisión de nuestra semejanza e imagen hacia ellos. Pero también, mis hermanos, es un triste recordatorio de que lo que está mal en nosotros también está mal en ellos. Porque cuando debieron poseer una imagen hermosa y una semejanza particular de la multifacética belleza de Dios y gloria, ahora ellos no se parecen a Dios, se parecen a nosotros. Por lo que cuando veas en tus hijos, mis hermanos, esos rasgos físicos muy peculiares de tu cuerpo o rostro,
Recuerda ante todas las cosas que ellos, al igual que tú, necesitan un Salvador. Tu cara en Él, tus manos en Él, tus cejas en Él, tu caminado en Él son tus más visibles recordatorios de que tus hijos necesitan un Salvador igual que tú. Un recordatorio de que ellos son culpables como lo eres tú. Puedes verlo en sus ojos, puedes verlo en su cabello. Ellos ya no se parecen a Dios. Ellos fueron destituidos de este privilegio y ahora ellos se parecen a ti. Y como decíamos, ellos no solo heredan nuestras facciones externas, sino también nuestros temperamentos. Es decir, el ser interno de nuestros hijos en muchas ocasiones también es un reflejo de nosotros mismos. Y es precisamente aquí, mis hermanos, donde nuestro ejemplo ejerce su mayor y determinante influencia. Es aquí donde nuestro ejemplo ofrece una ruta de cambio para ellos. Y creemos así porque los temperamentos no son malos. Los temperamentos tampoco son buenos, mis hermanos. Los temperamentos, todos ellos son neutrales. En algunos casos son peligrosos. Y estos mismos temperamentos en otras circunstancias son buenos y necesarios. Para ilustrar lo que estamos tratando de explicar, quiero agregar una conversación que se dio entre una madre y su vecina. Dice la madre: mi hija Becky tiene una personalidad muy fuerte y segura de sí misma. Dice la vecina: eso es magnífico. La madre dice: no siempre, porque eso la hace ser muy obstinada y terca. Vaya, qué pena. No, eso está bien, porque no se deja influenciar fácilmente por sus amigas de la escuela. Fantástico, dice la vecina. Bueno, no tanto, porque tampoco se deja guiar por mí con facilidad. Qué triste, dice la vecina. Madre: pues un poco, porque Becky, gracias a que es muy independiente, aprendió a vestirse y a comer sola desde una edad muy temprana. La vecina: excelente. Sí, pero el problema es que se siente muy frustrada y furiosa cuando las cosas no salen como ella quiere. Vaya, que eso está mal, dice la vecina. Y la madre: pues sí, pero no tanto, porque el mismo temperamento en diferentes circunstancias es una virtud y en otras una tragedia. Así que, mis hermanos, estos temperamentos y expresiones de carácter que encontramos en nuestros propios hijos, en lugar de mostrarse siempre en su debido lugar y en su momento adecuado, después de la caída se convirtieron en expresiones distorsionadas por causa de su pecado y manifestadas erróneamente en el lugar y circunstancia inapropiada. Esto es lo que hace que nuestros temperamentos sean reprobados en algunas ocasiones y en otras ocasiones aplaudidos. Por lo que sería muy bueno, mis hermanos, y esto es algo que nosotros como papás nos hemos propuesto hacer, y ya lo vamos a hacer ahora. Sería muy bueno que todo padre, que toda madre, considere, claro, si quieren ser contados como padres fieles, consideren llevar un registro particular de los temperamentos de cada uno de sus hijos. Y donde estos se convierten en una virtud o se convierten en un problema. Al determinar esto, ustedes como padres deben ayudar a encauzar esos temperamentos, a canalizar esos temperamentos en el lugar y la situación correcta. Porque esto es lo que ha pasado. La distorsión del pecado nos ha movido a hacer uso de estos temperamentos en el lugar que no conviene. Estamos pervertidos. Papá, mamá, ustedes son los responsables de darle dirección a esos temperamentos de sus hijos, de ayudarles a entender el lugar prudente, el lugar adecuado para expresar sus impulsos. Simplemente, mis hermanos, ellos no pueden dirigirse solos. ¿Por qué? Porque su corazón siempre les guiará hacia lo que está mal. No voy a ser como aquel caso de un niño cuya madre se sentía enormemente complacida de la personalidad de su hijo. Este niño era suave, era dulce, era apacible, noble y tranquilo. Un muy buen niño. Pero que debido a esto él era muy abusado en la escuela por otros niños. Frecuentemente llegaba a casa y compartía los reportes de abuso de sus compañeritos.
Un día, su padre, cansado de esta situación, tomó a su hijo aparte y le incitó a defenderse, a no permitir más abusos y a hacer lo que tenga que hacer para defenderse, para poner un alto a tanto abuso. Así que la siguiente mañana, antes de bajarse del auto para irse a la escuela, su padre le preguntó: hijo, ¿qué vas a hacer si comienzan a aprovecharse de ti? El niño, bien decidido y con una voz tajante, respondió: les voy a pegar, papá, pero despacito. Pobre niño, le va a ir mal en la escuela. Le va a ir mal en la escuela por no saber hacer uso de su carácter. Así que padres, la buena instrucción de los padres, la buena dirección de las madres, fortalecidos por un buen ejemplo, pueden hacer de un niño de carácter impulsivo y áspero, convertirse en un niño dulce y amable, al enseñarle a encauzar sus temperamentos. Pero también un mal ejemplo puede lastimar y hacer tanto daño que un niño de carácter dulce y suave se convierta en un niño amargado, hostil y rebelde, al no haber sido enseñado a canalizar sus temperamentos por sus propios padres. Por lo que, padres que me escuchan, lo que hagas hoy con tus temperamentos le enseñará a tus hijos la manera en que estos deben de ser utilizados. Pero si de manera descuidada no controlas lo que eres delante de ellos, entonces tus hijos estarán siendo canalizados por un camino equivocado, un camino de perdición. Recuerde, los temperamentos no son malos, no son buenos en sí mismos, pero nuestros hijos tenderán a imitarnos y ellos dirigirán sus temperamentos según hayan aprendido de nosotros, sea para bien o sea para mal. Y seguimos respondiendo a nuestra pregunta: ¿por qué los hijos imitan a sus padres? Tercera razón: el ejemplo es más claro que nuestra instrucción verbal. El ejemplo es mucho más claro que la instrucción. Es más comprensible a la mente. Ilustra con mayor efectividad el entendimiento de los niños. Por ejemplo, usted, amonestando a su niño de 5 años, le dice: pero te he dicho que seas más cordial con las personas. ¿Qué es esto a la mente del niño? Incluso algunos de ustedes, padres, ¿podría darme una definición de lo que es ser cordial? Esto es simplemente para la mente del niño un concepto abstracto. No tiene mucho significado. Ser más cordial. En la mente de los niños, mis hermanos, muchos conceptos como gentileza, amabilidad, autoridad, respeto, consideración, etcétera, etcétera, son abstractos. El niño no tiene una definición clara de lo que esto significa. Por lo que comience a observar en su padre y lo que comience a observar en su madre, minuto a minuto, día a día, semana tras semana, comenzarán a darle un significado y un peso de importancia a todos estos conceptos extraños. Él observa cómo su madre se dirige a la señora del servicio y comenzará a definir el significado e importancia de la amabilidad. Cómo su padre se expresa de sus jefes y comenzará a definir el significado e importancia de autoridad. Cómo mamá le habla a papá y comenzará a definir el significado e importancia del respeto. Cómo su padre le habla a su madre y comenzará a definir el significado e importancia de la gentileza. Ellos ven a su madre cómo se esfuerza para recibir a su esposo con una comida adornada y calientita, y comenzará a definir el significado e importancia de servir. Ellos ven a su padre cómo se expresa de su trabajo, de su salario, y ellos comenzarán a definir el significado e importancia de la gratitud, del contentamiento. Pregúntele a un niño: ¿cómo debes de ser? ¿Amable o descortés? El niño dirá: amable. Pero a la hora de dirigirse a otros, mis hermanos, ¿es así como se comportan? Ellos frecuentemente no podrán definir sus conceptos, pero ellos tratarán a las personas según han recibido ejemplo. Nuestros hijos le darán sentido a todos estos conceptos solo por observar. Y no solamente respecto a otros, mis hermanos, sino especialmente lo harán con respecto a ellos mismos. Es decir, él comete una falta y ve la reacción de su mamá.
El niño se puso a brincar sobre la cama donde mamá tenía la ropa recién doblada. Él aprenderá de esa reacción. El niño entró con los pies descalzos y llenos de tierra justo cuando mamá estaba terminando de trapear. Él aprenderá de su reacción. El niño tomó su bici y se echó unas rosqueteras en el patio recién regado y rastrillado. Él aprenderá de esa reacción. El niño se puso a ver tele en la recámara y tiró el vaso de chocomil sobre las sábanas. Él mirará la reacción. El niño recién bañado, peinadito y estrenando cambio, sale al patio y regresa llorando embarrado de lodo. La mamá reaccionará y el niño aprenderá de su reacción. Creo que desbloquea a lo mejor algunos recuerdos. Así que el niño que no ha tomado un diccionario Larousse, y que de hecho no lo va a usar aunque se lo pidan en la escuela, él tiene en su madre, en su padre, un diccionario que le ayudará a darle significado a todos estos conceptos: gentileza, amabilidad, paciencia, respeto, consideración, cortesía, gratitud, contentamiento, etcétera. Ahora, mis hermanos, no estamos diciendo que nunca debe de ser amonestado ni disciplinado por todos estos inconvenientes de la casa, sino que su reacción le comunicará a él qué es lo que mamá más valora, qué es lo que para papá es más importante. El niño mirará cómo sus padres reaccionan ante cada circunstancia, y de allí él comenzará a derivar la importancia de estas cosas y el valor de estas para su propia vida. Y debo enfatizar, madres, ustedes especialmente, mamás, ustedes especialmente son una luz a sus hijos. Tú puedes instruirlo o puedes destruirlo, porque tu ejemplo definirá el rumbo de su mente. Tu ejemplo es más fácil de seguir y su ejemplo es determinante en todas las demás cosas de la vida, en la toma de decisiones, en la manera en cómo tú usas tus recursos, en la manera en cómo hablas, en la manera en cómo comes, en la manera en que gastas tu tiempo. Nuestros hijos siguen de manera más fácil nuestro ejemplo antes que nuestras instrucciones. Pero ojo, mis hermanos, esto no quiere decir que entonces no importa si nos instruyamos. Después de todo, el ejemplo es determinante. No. Decimos, debe de haber las dos cosas, debe haber tanto instrucción como debe de haber un reforzamiento por medio del ejemplo. Ambas cosas importan, instrucción y ejemplo. Por lo tanto, mis hermanos, siempre recordemos que el ejemplo es más determinante que nuestra instrucción, porque es más fácil para tu hijo seguir tu ejemplo antes de seguir todas las cosas buenas que le propongas. Así que he aquí las tres razones las tres razones del por qué nuestro ejemplo ejercerá una influencia en la vida de nuestros hijos. Porque gozamos una asociación directa. Ellos siempre te están viendo. Por un ciclo hereditario de nuestra semejanza e imagen. Porque la instrucción de nuestro ejemplo es más clara que la instrucción verbal. Una vez habiendo establecido este principio, mis hermanos, vamos a tratar directamente con la influencia del ejemplo en sus dos vertientes. La influencia del mal ejemplo sobre los hijos y la influencia del buen ejemplo sobre los hijos. Y vamos a tomar estos dos aspectos, positivos y negativos, de la influencia y los trataremos por separado. Primero, la influencia del mal ejemplo sobre los hijos. Como hemos dicho ya, en nuestra dedicación por guiar a nuestros hijos, en el uso de los mejores medios por mantenerles en orden y alejados de toda influencia negativa, un mal ejemplo en casa puede minar todos nuestros mejores y sinceros esfuerzos en la crianza. El mal ejemplo. Vamos de manera particular a ver algunas consecuencias negativas de lo que es el mal ejemplo. Primera consecuencia: cierra nuestra boca. Un mal ejemplo en casa trae una consecuencia inmediata a los padres: cierra nuestra boca. Hermanos, hermanas, tu estilo de vida poco cristiana, tus actitudes poco cristianas, tus palabras poco cristianas, tus emociones
poco cristianas minarán tu autoridad delante de tus hijos y personalmente herirán tu conciencia. Que todo lo que podrás hacer ante tal necesidad urgente de corregir a tus hijos, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es lo único que podrás hacer? Callarte la boca. Hermanos, si la disciplina y corrección de por sí ya es un trabajo muy difícil, es un trabajo extenuante, complejo, imagínese lo que sería entonces una vida descuidada de parte de los padres para corregir e instruir a sus hijos. Se amplifica el problema. ¿Por qué? Porque tu conciencia lastimada será como un pegamento en tu boca. Tu conciencia te molestará como una llaga en los labios que te impedirá que les hables a tus propios hijos. Una conciencia perturbada será como un peso que complicará nuestro trabajo en nuestros hijos. ¿Quieres ser un mejor padre? ¿Quieres poder instruir y aconsejar a tus hijos con autoridad? He aquí el remedio. Confiesa tus pecados delante del Señor. Enmienda tu camino delante del Señor. Entonces, mis hermanos, recuperarás tu autoridad, librarás tu conciencia de esa esclavitud que no te permite hablarles y podrás abrir tu boca para hablar, para aconsejar, para amonestar, para corregir, para instruir. David dijo en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el verso 13 dice lo siguiente, mis hermanos, un efecto, gracias a la confesión. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y agrega más adelante en el verso 15, y entonces se abrirán mis labios. ¿Por qué no puedes muchas de las veces amonestar a tus hijos? Examina tu corazón a la luz de estas palabras. Confiesa tus pecados, vive recta y piadosamente delante de Dios, y entonces tu boca se abrirá. Segunda consecuencia negativa, mis hermanos, de un mal ejemplo en el hogar: cierra sus oídos. Un mal ejemplo cierra los oídos de nuestros hijos. No solamente tu mal ejemplo cerrará tu boca, mis hermanos, sino que también cerrará el oído de tu hijo o de tu hija para escuchar tu reprensión. Hermano, no pienses que ellos están pasando por alto las cosas que están viendo en ti. No pienses que están pasándolas por alto. En verdad, tus hijos no son tan tontos como tú piensas. Mamá, papá, ellos no son tan tontos como ustedes muchas veces piensan. No pienses que porque son pequeños, ellos no están analizando. No pienses que porque están chiquitos, ellos no te están estudiando. Conforme pasa el tiempo, ellos te están conociendo más y más y más. Ellos te están observando. Y aunque seas un padre que les corrige severamente, seriamente en sus fallas, que les amonesta y disciplina cuando se equivocan, un mal ejemplo de tu parte puede incitarles a no recibir tal instrucción, tal disciplina bíblica. Un mal ejemplo puede incitar en sus mentes a preguntarse en silencio mientras les disciplinas: ¿y qué harás contigo, papá? Porque tú también le hablas así a mamá. Puede incitarles en silencio a preguntarse: ¿y dónde te pegarás tú, mamá? Porque tú también haces lo mismo con papá. Puede incitar a sus mentes a pensar: ¿y por qué yo no te puedo castigar a ti, papá? ¿Por qué yo no te puedo pegar cuando tú hiciste lo mismo? En silencio, aunque no dijeron nada. Nuestros hijos no escucharán las amonestaciones, no podrán escuchar sus consejos, no escucharán sus instrucciones, porque por un mal ejemplo te han perdido el respeto.
Tercera consecuencia negativa de un mal ejemplo. Produce una autojustificación en sus propios pecados. Tercera consecuencia de un mal ejemplo en un hogar cristiano. Produce una autojustificación en sus propios pecados. Un mal ejemplo paterno, un mal ejemplo materno autojustificará a sus hijos en sus propios pecados. Un jovencito dirá, bueno, creo que tal cosa o cual cosa que es mala no será un problema del todo. Pues mi papá también lo hace y mamá dice que es un buen esposo. La muchachita dirá, no creo que haya nada de malo en tener muchos novios. Pues mi mamá también ha tenido muchos. Faltar a la iglesia no es tan malo. Pues mi papá abandona las reuniones del domingo por un buen partido de fútbol o simplemente porque se siente cansado, no es tan malo. Descuidar lo espiritual, dirá él, no es tan malo. Pues mi mamá está más preocupada por cómo luce su cuerpo que su alma. No es tan malo. Papá y mamá, nosotros somos sus ejemplos. Y si tú no estás trabajando en la mortificación de tus propios pecados, de ninguna manera puedes esperar que ellos comiencen a trabajar en la mortificación de los suyos. Ellos solo trabajarán en autojustificarse en sus propios pecados. Y no solamente aprenden en nuestro ejemplo activo, mis hermanos, sino también de nuestro ejemplo pasivo. Ellos no simplemente son marcados por lo que ven que hacemos, sino también por las cosas que dejamos de hacer. Y cuando un niño nunca ve en su casa a una madre que en su soledad adora a Dios con himnos de alabanza que brotan de un corazón agradecido, todo cuanto le está enseñando a hacer a su hijo o a su hija es también ser un ingrato. Cuando nunca ven a su padre orando, nunca lo ven con la Biblia en mano, con un libro en mano, ellos están preparando a su hijo para que este jovencito no tenga ninguna clase de fervor en su vida. Hermano, hermana, no olvides, tú eres una escuela para tus hijos. Ellos se están preparando al verte a ti. Minuto tras minuto. Tú no puedes evitarlo, no puedes evadirlo, consciente o inconscientemente, estás marcando la vida de tu hijo. Y seguramente también la vida de los hijos de tus hijos. Nunca olviden eso, mis hermanos. Nuestro mal ejemplo tiene como consecuencia un efecto devastador en la vida familiar. Primero, porque cierra nuestra boca. Segundo, porque cierra los oídos de nuestros hijos a la instrucción. Y tercero, porque les justifica en sus propios pecados. Quisiera añadir aquí, mis hermanos, una conversación curiosa que tuve con un padre ya adentrado en años con hijos mayores. Quizás ya era abuelo. Esto sucedió después de una participación en una conferencia que fue invitado a compartir algo acerca del liderazgo paterno. Este señor se me acercó y quiero agregar esto, mis hermanos, por si quizás alguno aquí está siendo tentado a pensar lo mismo que este hombre pensó. Este hermano se me acercó y me dijo, quisiera hablar con usted para ampliarle un poco más su panorama de los hijos. Sí, él es mayor que yo. Y él dijo, mire, yo nunca me senté con mis hijos a enseñarles la Biblia. Yo nunca los traje a la iglesia, nunca oré por ellos, ni los traía cortitos con las cosas de la iglesia. Y viera que todos mis hijos son cristianos. De hecho, el que dirige la alabanza, ¿lo vio? Ese es mi hijo. Y viera que cuando predica con una pasión que me sorprende. Y agregó, pero esto no es todo lo que le quiero decir. Hace tiempo conocí a un hermano, aquí dice, en esta misma iglesia, que traía a todos sus hijos cortitos con las cosas de la iglesia. Sus hijas los vestía con unas faldas largas, a todas partes los traía con la Biblia. No faltaban al servicio de oración, ni los días domingos. Les hacía memorizarse pasajes de la Biblia enteros. Y quisiera que los vea ahorita. Todos sus hijos son un desastre. Y terminó diciendo, así que entiendo lo que usted dice. Y terminó diciendo, pero esto no es tan ni tan. Hermanos, no sé si usted o alguno de entre ustedes haya sido a tentar lo mismo que este hombre, que da igual una buena instrucción bíblica o una mala instrucción. Porque después de todo,
es cierto que hay hogares piadosos, hay hijos incrédulos. Y también es cierto que en hogares impíos salen hijos piadosos. Pero preguntémonos, ¿es nuestra experiencia una fuente confiable? Mi respuesta a este hombre, mis hermanos, fue simple y le comparto lo mismo que le dije a él. Pero a ustedes se lo voy a plantear de una manera directa porque fue una conversación como más de una media hora. Y a grandes rasgos y resumido, esto fue lo que le compartí. Algo que no podemos negar es que la gracia de Dios puede, sí, eliminar todos los efectos nocivos de una mala educación en casa y de un mal ejemplo. Pero si estos muchachos, refiriéndose a sus hijos, no hubieran sido favorecidos por la gracia de Dios, usted hoy no se sentiría tan orgulloso de sus hijos, ni tan orgulloso de su mal ejemplo y descuido que tuvo con ellos. Porque por puritita gracia, su deshonra fue cubierta temporalmente. Porque si ellos no hubieran sido socorridos por la gracia, irremediablemente hubieran terminado mal. Y hoy usted experimentaría una vergonzosa y dolorosa pena por su descuido. Pero debe de saber una cosa, que el día del juicio usted será juzgado con la misma objetividad con que será juzgado aquel padre que igualmente no hizo nada con sus hijos. Será recompensado con la misma recompensa que aquel padre irresponsable que no hizo nada bueno con sus hijos, pero que a diferencia de él, los suyos sí terminaron mal. En el día del juicio para usted no habrá un distintivo de premio como el mejor padre sobre la tierra, porque no lo fue. Ese distintivo lo tomarán y se lo darán a Cristo porque la gracia que Él derramó sobre sus hijos fue suficiente. Fue esta la que intervino y anuló todos los efectos devastadores de su mala crianza. Así que hablando objetivamente, usted recibirá como recompensa lo mismo que aquel mal padre que condenó a todos sus hijos bajo su mala crianza. ¿Usted estará en el cielo con sus hijos? Sí, el otro no. Pero una cosa, ustedes dos se parecen. Fueron premiados de la misma manera en este asunto. Ahora, claro que esto, mis hermanos, se lo dije como hablando de un tercero y luego hablando como de mí, pero para que lo entendiera él. Así que, mis hermanos, que todos alguna vez hayamos sido testigos de algunos buenos hogares piadosos, pese a un mal ejemplo de padres incrédulos, no elimina nuestra responsabilidad delante de Dios. Y que también existan malos hijos en casas de hogares piadosos, tampoco anula nuestra responsabilidad. Creer que no importa si doy o no un mal ejemplo, porque conozco padres impíos con buenos hijos y al revés. Mis hermanos, esto es tentar a Dios. De esta manera Satanás tentó a Cristo, lo recuerda en Mateo, al poner a Cristo sobre un pináculo de un templo. Y él le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán. ¿Y qué dijo el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación, mis hermanos, es lo que presupone que es la misma mentira detrás de creer que podemos ahora nosotros motivar a los matrimonios entre incrédulos, porque algunos incrédulos, uniones de un incrédulo con un creyente han funcionado y se ha convertido. No, no es así. Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, mis hermanos, no tentaréis al Señor vuestro Dios. Y vamos ahora a la influencia del buen ejemplo sobre los hijos. La influencia del buen ejemplo es un fuerte aliciente a los hijos para alejarlos del pecado. El buen ejemplo de los padres produce un efecto positivo en el corazón de los hijos. Y vamos a ver al menos tres efectos positivos, mis hermanos, del buen ejemplo de los padres sobre los hijos. El primer efecto es, nos liberta para corregir. Así como un mal ejemplo puede cerrar nuestra boca, un buen ejemplo puede abrir tu boca para corregirla con limpia conciencia y ayudar a nuestros hijos. Ahora, al referirnos con buena conciencia, mis hermanos, que una buena conciencia trae libertad, no estamos diciendo que usted debe ser un padre perfecto, un padre que nunca se equivoca, que nunca falla. Sería imposible hacer esto.
Más bien estamos hablando de un padre, de una madre que ha sabido instruir a sus hijos con buen ejemplo y especialmente modelando la forma de lidiar con su propio pecado delante de ellos. Este padre, esta madre ha fallado delante de sus hijos, se arrepiente delante de ellos, les pide perdón. Ellos ven en su padre un padre cristiano, sincero, que está peleando y mortificando su pecado. ¿Y sabe qué es lo que pasa en sus hijos, mis hermanos, cuando usted hace estas cosas? Tu autoridad como padre se acrecienta delante de ellos, porque tú estás tratando con tu pecado de una manera bíblica. Supongamos aquí un breve caso, mis hermanos. Un niño hizo algo muy mal. La madre, al enterarse, se airó porque realmente el hijo hizo algo mal. Así que su madre, muy enojada, toma a su hijo, toma una vara y le hace saber su pecado y le disciplina firmemente. Aquí hay un problema, mis hermanos. La madre le pegó a su hijo airada. Pecó contra su hijo de esta manera. ¿Qué debería hacer? La madre debe de esperar que los ánimos se calmen en casa. Debe ir a su hijo y decirle: mi amor, yo te pegué por una razón justa. Me desobedeciste. Ya habíamos hablado de esto. Por eso te pegué. Porque verdaderamente lo que hiciste no estuvo bien. Pero quiero pedirte perdón porque yo hice algo mal. No te estoy pidiendo perdón porque te pegué. No te estoy pidiendo perdón por esto, porque sí lo merecías. Te pido perdón por haberte pegado airada. Por eso, hijo, te pido perdón. Perdóname. Esta forma, mis hermanos, sabia de lidiar con el pecado, esta correcta disposición por presentarnos aprobados de la manera en cómo les instruimos, en la manera en cómo somos ejemplo y especialmente en esta área del pecado, nos prepara para que con buena conciencia podamos instruir a nuestros hijos. Este es un gran ejemplo para sus vidas. Segundo efecto positivo: cerrará sus bocas. Quizás, mis hermanos, muchos hijos de padres cristianos despreciarán a Cristo. Sí, despreciarán su evangelio, pero no por un mal ejemplo en casa. Escuche bien, sino por causa de su propio pecado que mora en ellos. Ellos despreciarán la religión cristiana por 1000 razones, pero ni una sola cosa por causa de sus padres. Cuando ellos en casa no tuvieron padres hipócritas, cuando ellos en casa no tuvieron padres de doble cara, jamás podrán culparte a ti como la causa de su desprecio. Sonará terriblemente y feo lo que diré, pero el día que ellos compadezcan ante Cristo, ellos como un incrédulo y tú como un padre y una madre cristiana, y sean lanzados a una eternidad de tormento por despreciar al Dios de sus padres, sepa una cosa: tú como padre no experimentarás ninguna cuota de culpa con él. Tu conciencia será recompensada al tener paz en ese instante, porque la desgracia, su desvío, fue totalmente su responsabilidad. Porque el odio de tu hijo no fue por causa tuya, no fue por un mal ejemplo, fue por causa de su propia corrupción. Y tú estarás libre de esta culpa. Allí, en ese día terrible, Él no podrá mirarte a ti, señalarte con su dedo y culparte. Fue tu culpa, papá. Fue tu culpa, mamá. Tú nunca me hablaste. Tú nunca me advertiste. Tú nunca oraste por mí. Tú nunca me corregiste. Nunca hiciste nada para que yo terminara aquí. Fue tu culpa, mamá. Fue tu culpa, papá. No podrán. Si tú estás haciendo lo correcto con tus hijos, síguelo haciendo. Cerrarás sus bocas. Tu buen ejemplo cerrará su boca. Ninguna acusación podrán hacer en contra tuya, porque ellos saben que tú no fuiste un hipócrita en esta vida. Ellos siempre supieron que tú no fuiste un cristiano de solo domingos. Ellos siempre vieron tu integridad en tus negocios. Ellos siempre vieron cómo trataste a su madre, cómo trataste a su padre, la forma amorosa y apacible con que les cuidaste. Ellos fueron testigos de tu devoción, de tu contentamiento en la providencia de Dios. Ellos vieron tu amor sincero por la iglesia del Señor. Te vieron orando muchas veces. Ellos te vieron estudiando la palabra. Tu ejemplo fue un testimonio que hoy callará sus bocas, pero que también lo hará en el día del juicio. Niños y jovencitos que me escuchan,
Si persistes en rebelión contra Cristo, hay un día terrible. Hay un día terrible del cual tus padres no podrán protegerte. Hay un día terrible del cual no podrán protegerte. Ellos contemplarán tu castigo y no podrán extender su mano para salvarte de caer. No lo podrán hacer. No podrán salvarte de esa caída eterna. Compadecerás ante Cristo tú solo, sin compañía de tu papá ni de tu mamá, solo frente al Rey de Reyes, Señor de Señores, para rendir cuentas de tu obediencia. Y ellos hoy te están animando a rendirte a este Rey, a someterte a este Rey, porque esta es la mejor manera de protegerte en ese día. Y si hoy te dicen, entrega tu vida a Cristo, jovencito, niño, jovencita, escucha hoy su consejo, porque este gran hombre, Jesucristo, es el único que podrá defenderte en ese día terrible. Él es el único. Fuera de Él no hay manera. Así que si hoy tus padres te dicen, hijo mío, hija mía, ríndete al Señor Jesucristo, es porque quieren protegerte de ese día. ¿Cuál día llegará? Y ellos ya no podrán hacer nada para protegerte en ese día. Terrible día. Tercer efecto positivo: tu buen ejemplo les seguirá todos sus días. Un tercer efecto positivo en la vida: un buen ejemplo seguirá a los hijos por el resto de sus días. Tal vez ustedes conozcan, mis hermanos, a John Newton. John Newton fue hijo de una madre piadosa, de una mujer creyente, y los primeros 7 años de la vida de este niño lo crió enseñándole la palabra de Dios de una manera ejemplar y de una manera consistente. Cuando John Newton tenía 7 años, su madre murió, y el padre, que no era cristiano, se unió a una mujer impía, una mujer que no le dio ningún tipo de instrucción religiosa, y su padre casi siempre estaba ausente. El resultado fue que Newton, al crecer, llegó a ser un hombre perverso. Iba en los barcos negreros ingleses a buscar negros en África para traerlos como esclavos y venderlos en Inglaterra. Newton fue un hombre totalmente despiadado, sin ningún tipo de moral. Se escribe de él en sus biografías que él cayó en lo más bajo que un hombre puede caer. Llegó a cometer toda clase de pecados atroces en contra de estas personas. Pero en una noche oscura cayó una tormenta cuando Newton estaba en alta mar, y el barco estuvo a punto de hundirse. Y cuenta el mismo Newton que estuvo a punto de caer sobre el impetuoso mar y morir ahogado en las aguas. Cuenta Newton que en ese momento lo único que pudo recordar fue a su madre, y vinieron a su memoria aquellas mañanas, aquellos atardeceres con su madre piadosa, leyéndole la Biblia, orando por él, cuando él fue instruido en sus años más tiernos. Y cuenta de manera especial este hombre que recordó Proverbios 1:24, donde su misma madre le leyó: cuando vengan sobre ti tus calamidades, yo me burlaré de ti, porque has desechado mi corrección. Y ese hombre cuenta que en ese preciso momento, en esa noche oscura, en medio del alta mar, lo único que pudo hacer fue clamar a Dios y gritar: yo no quiero descender a las garras del infierno. Y las imágenes vividas de su amorosa madre, orando por él, leyéndole la palabra, inundaron su corazón de vergüenza. El recuerdo de su madre en ese instante marcó su corazón. Y esa misma noche, en su edad adulta, muchos años después de la muerte de su madre, Dios respondió a las oraciones de esta mujer, y de pura gracia le otorgó el perdón a Newton, le lavó de sus pecados, y a partir de entonces Newton llegó a ser uno de los hombres más grandes que tuvo Inglaterra en el siglo XVIII. Y esto fue así, mis hermanos, gracias al ejemplo de su madre, que le persiguió incluso años después de su muerte. Hermanos, el peso del buen ejemplo en la vida de nuestros hijos
presionará sus corazones el resto de sus vidas. Podrías tú partir de este mundo, pero tu ejemplo les seguirá a ellos. No podrán escapar de él. Quizás tú ya no estés en la tierra, pero en su memoria ellos tendrán esos recuerdos vivos de su madre, de su padre que oraba, de su madre que era sincera, que le compartía su palabra, que muchas veces lloró delante de ella por salvación de su alma. Tendrán esos recuerdos, le acompañarán el resto de su vida. Y Dios, mis hermanos, que es fiel, puede honrar esa dedicación, puede honrar tu paciencia, puede honrar tus oraciones. Y Dios, que nunca olvida, mis hermanos, puede responder a tu oración mucho después de tu muerte. Mucho después. Hermanos, nunca olviden, estamos viviendo delante de nuestros hijos. Nunca olvides que ellos te están viendo y que eres una luz para su tiempo. Hermano, hermana, nunca lo olvides. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por recordarnos las cosas de valor. Por recordarnos, Señor, que tenemos mayores motivos para vivir vidas piadosas delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque no nos has abandonado, porque tu gracia se ha extendido y tu palabra, Señor, trae luz sobre nuestra conciencia. Y ahora, Señor, hablando de este tema, Dios, queremos ser comprometidos, Señor, con lo que acabamos de escuchar. Que nuestros hijos, Dios, vean un buen ejemplo en papá y mamá. Que seamos hombres íntegros, Señor, delante de ellos, para que nuestra vida no sea un estorbo para ellos y ellos puedan ser presentados delante de ti, Señor, de la manera correcta. Que nuestros hijos crean, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.